para que vayamos. ¿Se observa? Profesor, ¿se observa? Sí, se observa con normalidad. Adelante. Sí, está perfecto. Ah, muy bien. Bien, vamos entonces en virtud pues de la invitación que nos hizo el doctor Eduardo, pues hablamos de él, nos planteó la posibilidad de trabajar las tendencias curriculares emergentes, una mirada transcompleja, ¿ok? Y desde esa mirada, pues hay unas temáticas y unas tendencias que se han venido desarrollando, que se han venido trabajando. Y en este caso vamos a hablar de la integración, de la innovación curricular, hasta llegar a lo que conocemos pues como un poco la formación docente, cómo se ha venido manejando y cómo se tiene estipulado, pues, qué se está pensando, qué se está mirando hacia la formación docente en este momento. ¿Ok? Para ello, entonces, nos planteamos que hay retos, que los sistemas educativos en este momento, pues, se plantean muchos retos, muchas posibilidades, y unos de ellos, yo simplemente, pues, expresé a través de esta lámina algunos de los retos, son muchos, muchos más, pero que en este momento, pues, se está manejando la idea de responder precisamente al aumento de la cantidad y la accesibilidad, además de la información. Es impresionante, pues, como cada día, en cada momento, cada segundo, pues, tenemos una cantidad de información muy relevante, procesos, situaciones que, pues, desde la educación deberíamos estar dando respuesta o generando, incluso. También se habla de la necesidad de dar sentido y de aplicabilidad a los aprendizajes, ¿ok? Es decir, que el estudiante realmente le encuentre sentido a lo que aprende, sentido que pueda transferir además a situaciones cotidianas sus aprendizajes, y eso le va a dar pues significado. Se habla de la integración curricular necesariamente, y esa integración nos lleva a la articulación académica, y una articulación desde lo regional, incluso desde lo mundial. Es decir, que pensemos además en currículos que van a estar, que tienen una proyección a nivel mundial, que no son simplemente nuestros egresados para el aquí y el ahora, sino es para el mañana y además para otros contextos y otros contextos incluso desde la movilidad. Hablar de la adaptabilidad, de la flexibilidad curricular, de lo contextual además que debemos atender. Por supuesto, no podemos olvidar el desarrollo de competencias, ¿ok? Y estas competencias, pues ya mirándolas desde la formación integral precisamente, es decir, no desde el trabajo, no desde acciones muy puntuales en el campo laboral, sino desde la formación integral, desde la integración de los saberes. La necesidad además también de innovar, que es otra tendencia que en este momento pues se está manejando, y aquí muy particularmente pues en Colombia se está manejando con una gran fuerza y a nivel mundial. Y eso nos lleva a mirar con otra mirada precisamente, con otra visión las metodologías de la enseñanza. Incluso retomar algunas otras metodologías que ya se habían trabajado, que ya se han manejado, pero desde otro enfoque. Aprovechar además múltiples recursos, atender la diversidad, el favorecer el aprendizaje reflexivo que viene precisamente a atender lo que es esas nuevas metodologías de enseñanza, situaciones complejas, la atención a situaciones complejas, a diferentes escenarios, es parte de los retos que hoy en día pues se le plantea a la educación. Y vamos a hablar entonces de uno muy particularmente de ellos, que es la integración curricular. Y esta integración curricular, pues vista como las diferentes actividades que van a apuntar hacia la estructuración de conocimientos antes del aprendizaje, pero procurando además que el alumno, que el estudiante, pues encuentre puntos de anclaje que le permitan efectuar esos puentes cognitivos, que le van a dar sentido precisamente a los nuevos aprendizajes. Entonces, esta integración busca precisamente, una de las intenciones es que el alumno establezca estos puentes cognitivos para darle la significatividad al aprendizaje. Y el establecimiento de conocimientos a través de proyectos, de nuevos intereses, de trabajos por temas, es decir, lograr además, se está retomando la discusión acerca de la integración didáctica. La puesta en red también interesa, la puesta en red
de diferentes conocimientos en lugar además de la disociación de estos en las estructuras cognitivas del alumno. Es lo que Piaget llamaba, pues, llegó a llamar, pues, como acomodación. O sea, la idea es que las actividades de estructuración le permiten, por supuesto, a posterior al alumno estructurar su conocimiento. Y eso es una tendencia que hoy en día, pues, también se está manejando, que no se ha dejado incluso de manejar y que ahora retoman una fuerza importante. Por lo tanto, entonces la integración la vamos a ver como esta, la pudiéramos ver como esta acción concertada de varios docentes que pudiéramos estar interviniendo con un mismo grupo de alumnos y que se va a dar entonces lo que conocemos como la integración interformadores o interdocentes, es decir, cuando dentro de un mismo programa de estudio, pues pudiéramos estar trabajando de manera integrada, docentes que con sus propios alumnos, con sus mismos alumnos, pues buscamos alguna manera de integrar el conocimiento y la experiencia para que el alumno realmente le encuentre sentido y significado. También lo pudiéramos ver la integración desde la articulación de varios enfoques, ya sea sociológico, psicológico, económico, filosófico, político, en fin, para comprender además una situación. Y eso nos va a dar la visión interdisciplinaria, ¿ok? Es decir, la integración de las disciplinas. Y también pudiéramos manejar la integración desde la movilización de las capacidades, ¿no? Como decía Roger, como dice Roger, analizar una situación, autoevaluarse, favorecer la construcción, favorecer además la comunicación de lo aprendido, es decir, en disciplinas diferentes, y así de esta manera pues garantizar un dominio más amplio, un dominio más profundo de estas capacidades, es decir, lo que conocemos como la integración en otros contextos. Entonces, estas son diferentes maneras de cómo pudiéramos ver la integración. Ahora, pero ¿a qué vamos a llamar integración curricular? Y para eso vamos a trabajar vamos a citar a Roger, que es uno de los autores con los cuales hemos venido trabajando. La integración curricular la vamos a entender como ese enlace que se hace de conocimiento, de experiencias, de destrezas, de competencias, contenidos además en un plan curricular. Y este plan curricular, esta integración, perdón, nos va a dar la posibilidad de incrementar la comprensión de lo que se enseña, estableciendo relaciones entre los conceptos, entre los procesos, entre las metodologías propias de cada una de las disciplinas o áreas del saber, con el objeto precisamente de plantear soluciones a problemas detectados. Podemos que Roger pues trabaja la integración de las situaciones, problemas, y esto es hacia esto pues dirige su propuesta de integración curricular, con lo cual realmente compartimos. Por lo tanto, es un proceso, por lo tanto, la integración curricular viene a constituirse entonces un proceso, una acción de relacionar, de vincular, de conectar conocimientos, de conectar experiencias, pero además con el propósito de explicar, de crear, de transferir ese conocimiento, esa experiencia, transferirlo a otro ámbito. También ocurre, la integración también ocurre en la gestión del currículo, es decir, no solamente la podemos ver desde la planificación o desde el diseño curricular, sino también desde la gestión, desde el otro proceso macro. En el proceso didáctico también podemos ver la integración, así como en la investigación, que no la podemos por supuesto obviar, y de otras funciones como la misma función de extensión. Por lo tanto, la integración entonces va a redundar en una manera de organizar y manejar el conocimiento, además constituido en disciplinas. Esto, por lo tanto, nos pudiéramos plantear, bueno, pero es la integración además un cambio de paradigma, un cambio de enfoque, es un cambio en la manera de hacer las cosas, de planificar, de hacer, de gestionar, de evaluar el currículo. Y bueno, entonces ahí es donde decimos, bueno, se descarta la presencia para que sea realmente un cambio de paradigma, un cambio de enfoque. Es necesario que no tengamos docentes aislados ni asignaturas aisladas, sino que de ese docente pasemos a un docente investigador, un docente reflexivo, un docente que participa, un docente que construye, un docente que media la experiencia. ¿Ok? Y eso nos lleva entonces a plantearnos que más que el cambio, nos lleva a plantearnos un cambio de un currículo atomista, un currículo centrado en disciplinas, a un currículo vinculante, a un currículo integrado. ¿Ok? Por lo tanto, va a implicar entonces que la docencia se va a mover en diferentes escenarios, en escenarios que se convierten en integradores,
propios de la investigación interdisciplinaria y pudiera llegar a ser incluso transdisciplinaria. Por lo tanto, es necesario, muy pertinente, definir el propósito de la integración curricular y además ubicarla dentro del mismo plan de estudio. Eso es bien importante para que no podamos entender que todo es integración y que estamos haciendo integración si realmente no hemos considerado cuál es su propósito y cómo la vamos a realizar, cómo se va a desarrollar. También es importante que determinemos temas, que determinemos actividades, secuencias, conceptos, experiencias, problemas, proyectos que van a guiar precisamente el proceso de integración. Conformar, por supuesto, los equipos de trabajo, realizar acciones permanentes reflejadas en la gestión y la evaluación del currículo, que también, pues, por supuesto, debemos considerar. Y dentro de esto, dentro de la evaluación, pues nos lleva a plantearnos también las estrategias de evaluación para cualificar las actividades de integración. Ahí donde también tenemos que mirar, definir el ámbito de la evaluación para considerar de qué manera estamos evaluando, de qué manera estamos considerando y se están desarrollando esas actividades de integración. Esto va a implicar también incorporar unos métodos activos, métodos innovadores en la docencia. Y bueno, hoy en día, ya que estamos manejando tanto la innovación, pues bien vale la pena que lo veamos como parte de la innovación curricular, como una propuesta de innovación. La docencia, por supuesto, apoyada desde el desarrollo de la investigación, es otro de los criterios que pudiéramos manejar para trabajar la integración curricular en nuestros diseños. Ahora, hay diferentes maneras de abordar la integración curricular. Yo les traigo aquí algunas. Considerando la multidisciplinaridad, bueno, trabajando sobre temas, sobre conceptos de diferentes disciplinas, y estas no se van a ver afectadas, sino que más bien va a permitir un intercambio entre ellas. Entonces, por eso que se dice que desde la multidisciplinaridad, pues, podemos abordarla, podemos trabajar conceptos y integrar las disciplinas. Estamos llegando a crear nuevas experiencias. También lo pudiéramos manejar, pudiéramos abordar la integración curricular desde la interdisciplinaridad, en que es un nivel ya superior de asociación entre las disciplinas, se establecen conexiones entre una o más disciplinas, en fin, y esto nos va a permitir, pues, lograr atender ciertas situaciones, ciertas características, atender ciertas situaciones, problemas y desarrollar incluso proyectos en conjunto. La transdisciplinaridad, pues, nos lleva a trabajar un nivel de integración mucho más complejo, de mayor amplitud, de mayor complejidad, en la que los elementos se integran para formar una nueva estructura, una nueva disciplina, un nuevo cuerpo de conocimiento disciplinar, que bueno, que sería lo ultra plus, pues, que pudiéramos llegar a manejar. Pudiéramos también abordar la integración curricular desde los temas transversales, ¿ok? Es decir, temas que transiten el currículo como hilos conductores. Creo que en esto a nivel de las universidades hemos tenido mayor experiencia, trabajar desde los temas de los ejes transversales, la integración y, por supuesto, las competencias también son un nivel en el que podemos manejar la integración de saberes, ¿ok? Y desde las competencias manejar la integración curricular. Ahora, ¿por qué favorecer la integración curricular? ¿Por qué hablar de integración? Bueno, uno, porque promueve la vinculación permanente entre de todos los conocimientos de las disciplinas. Otro, porque estimula la creatividad, estimula el pensamiento crítico, estimula la reflexión, estimula además las conexiones que se puedan hacer entre las diferentes disciplinas. Se explora la integración además de los saberes, facilita además la relación entre conceptos, experiencias, competencias, ¿ok? Y es una manera además de darle continuidad al desarrollo de las competencias y de supervisar además su desarrollo. Trabaja la de transferencia del conocimiento a otros ámbitos, nos permite trabajar esa transferencia, favorece la transversalidad a través de los ejes temáticos, a través de los ejes transversales, y se aleja además de la fragmentación que se pudiera dar en el conocimiento y de las experiencias. Permite un mejor uso del tiempo, un mejor uso de los recursos,
y conecta además, vincula, relaciona los conocimientos, los conceptos, las diferentes estrategias con el propósito precisamente de explicar, de construir, de entender, de comprender, de crear y de innovar. ¿Ok? La integración curricular se puede convertir para nosotros en bien entendida, bien concebida desde nuestros currículos como una innovación. Y eso nos lleva a plantearnos otra tendencia, que es precisamente la innovación curricular. Pero la innovación entonces la vamos a entender como un proceso abierto, además un proceso que está totalmente inconcluso, que no se concluye, que estamos en su permanente construcción y que implica además unos cambios cualitativos, unos cambios de significativa relevancia y que surgen además desde la base, que surgen, en este caso estamos hablando de procesos transformadores que surgen desde la base de la educación. Por lo tanto, esta innovación nos va a llevar a la reflexión desde la práctica, a la reflexión desde lo que hacemos. Por eso es que en este momento, hoy en día, pues se maneja tanto el aprendizaje reflexivo, el docente reflexivo, porque se está dando mucho valor a la reflexión que él hace sobre su propia práctica y a partir de allí, pues, él va a generar procesos innovadores, procesos de integración, procesos de cambio, procesos transformadores, procesos mucho más reflexivos y más pertinentes con la realidad. Esto también nos lleva a trabajar la actitud o el posicionamiento ante el hecho educativo, es decir, que para hacer realmente generar una innovación dentro de nuestros currículos, pues debemos tener una actitud favorable para ello, para hacerlo. Y hay una relación ahí bien estrecha con la investigación, ya lo hemos venido manifestando desde nuestro inicio, con la investigación, con la reflexión y con la evaluación continua. Es decir, desde la investigación generamos innovaciones y estas innovaciones también desde la reflexión se genera, pero además hay que mantener un proceso de evaluación continua para poder determinar la pertinencia, el propósito y de qué manera está cumpliendo esa innovación o está teniendo esa innovación, esas ideas innovadoras están siendo pertinentes y coherentes con los propósitos educativos. Por lo tanto, entonces hablamos de innovación pedagógica y curricular. Hoy en día, pues, lo estamos manejando de esa manera y esta surge precisamente, pues, desde esa visión que desde hace muchos años venimos hablando sobre la sociedad del conocimiento. Entonces, en esa sociedad del conocimiento que genera cada día más cambio, que genera transformación y que exige además por parte de nosotros muchas más actitudes y ser mucho más más asertivos ante la utilización y la propuesta de estas innovaciones, bueno, surgen precisamente algunas otras innovaciones como la educación por competencias, que ya venimos manejando desde hace unos años con ella, un currículo un poco más flexible, que dé paso a la integración curricular, un currículo situado, las llamadas tutorías, el aprendizaje basado en problemas, que también lo venimos manejando, el aprendizaje cooperativo, la formación desde la práctica, dándole un valor más importante, más significativo a las prácticas dentro del currículo. El currículo se retoma nuevamente un currículo centrado más en el aprendizaje del alumno, más que en la propia enseñanza. Entonces, se habla de aprendizaje por proyectos, se habla de problemas y casos, de tecnologías, del uso de las tecnologías, de las TICs, de los temas transversales, se habla además de un sistema de créditos y esto es, hoy en día se maneja con la parte de la movilidad estudiantil, la movilidad académica, pues es bien relevante por cuanto se está hablando precisamente de un sistema de créditos transferibles basado precisamente en una carga real del estudiante y que le permita que el estudiante pues se movilice en otros escenarios. Se habla dentro de las innovaciones se habla de aula invertida, clases espejo, de redes de investigación y de conocimiento, incluso de la propia gamificación, ¿no? Del uso de los juegos, pero en otros contextos, y que además a los estudiantes pues les encanta. Ahora, esto nos lleva a plantearnos profesionales innovadores, es decir,
Bajo esas características, bajo ese contexto, estamos hablando de que en una educación que cada día pues, se le exige innovaciones y se le exige la integración y se le exige la investigación y el aprendizaje reflexivo y bueno, toda una cantidad de situaciones, pues esto nos lleva a plantearnos lo que conocemos como los profesionales innovadores, es decir, generar, crear, formar profesionales innovadores que sean capaces de atender esas necesidades que se están planteando. Y por supuesto, para ser innovador, pues se exige explorar oportunidades. Una de las características es la exploración de oportunidades, generar ideas, soluciones para responder a los desafíos, demostrar habilidades relacionales, de liderazgo, que tenga capacidad de decisión, que tenga unos sólidos conocimientos técnicos, científicos, humanísticos, organizativos, además comerciales, que sea pertinente, que sea asertivo, es una cualidad que pues y que además maneje situaciones de conflicto, que pueda atender situaciones de conflicto en una sociedad cada vez más exigente. Que tenga creatividad, imaginación, que pueda conectar ideas, la curiosidad, la observación, la capacidad para experimentar, además para adaptarse a ciertas situaciones, problemas, y que tenga además que demuestre un interés por abordar, por resolver problemáticas, energía, que demuestre energía, motivación, entusiasmo, la planificación, que pueda gestionar además recursos económicos, recursos materiales, personas, que pueda gestionar personas en situaciones y que maneje una visión de futuro además. Esto es importante porque no puede vivir en el aquí y el ahora, sino plantearse pues una visión futurista. Esto nos lleva entonces que para poder dar respuesta, y ya con esto voy finalizando, dar respuesta a esas exigencias de estos profesionales innovadores que hoy los sistemas educativos pues, nos están de llevar a cabo, nos plantea entonces retomar la discusión sobre la formación docente. ¿Ok? Y esa formación docente, que yo creo que además no se ha terminado nunca la discusión sobre ella, pero a nivel internacional en este momento gira precisamente en torno a la calidad de la educación. ¿Ok? Y de hecho la misma innovación también está girando en torno, la discusión está girando en torno a ella, en torno a la profesionalidad del educando, del maestro, y además de los cambios inminentes que deben se deben generar en las instituciones educativas. Por lo tanto, la educación está llamada a responder con calidad el reto de modernizar la sociedad, pero además de construir naciones más justas y más democráticas. Es lo que están planteando las grandes organizaciones. Que miremos hacia la sociedad, que miremos la educación, pero desde su proyección hacia la sociedad. Por lo tanto, al docente se le está exigiendo una actualización permanente y esa actualización que tenga relación directa con su práctica pedagógica y profesional. Es decir, que la actualización la considere desde su aplicación en la práctica. Y por lo tanto, esa práctica que sea significativa, que sea pertinente, que sea adecuada a los contextos sociales, a los problemas además que debe atender. Es decir, no puede ser una práctica pedagógica enciclopédica en la que simplemente pues se tome el conocimiento y se repita, ¿no? Sino que esa práctica pedagógica está directamente relacionada con los problemas que se viven en la sociedad. Por lo tanto, esta práctica se puede convertir en una práctica muy compleja y para eso debemos estar pues muy pendientes, cambiante, incierta, a veces además pues, puede llegar a convertirse en conflictiva por todas las situaciones que se están presentando o que se le pueden presentar al docente en el aula. Y esto nos lleva a una de las exigencias también que veíamos anteriormente, que era el docente reflexivo, pero además comprometidos, reconocidos socialmente y comprometidos con el cambio escolar. Aquí se necesita, se mantiene la exigencia del docente comprometido con el cambio, que pueda aplicar el conocimiento, que pueda aplicarlo a la experiencia. Por lo tanto, se nos plantea la modificación de rutinas,
la experimentación de proyectos, la articulación teoría-práctica, entre otras. Por último, pues trabajamos, se habla del trabajo en conjunto, es decir, las exigencias para este docente en la formación del docente es el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto, retomar el aprendizaje colaborativo, la visión compartida además con una prolongación de sus visiones personales, es decir, no dejar, y esto nos lleva a el compromiso que debe tener el mismo docente, que lo hablábamos hace un momento, y además valorizar el saber docente, es decir, darle mucho más valor al docente como el formador, que desarrolla además desde una actitud investigativa, indaga acerca de lo cotidiano, pero además consolida un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo que lo lleva a construcciones posteriores. También se habla de una investigación, y esto tomamos el concepto de Stenhouse, la visión de Stenhouse, en donde habla de la investigación, por tanto, se convierte en un proceso inherente al trabajo pedagógico, ¿ok? Y esto nos lleva a las acciones reconstructivas, es decir, a sumar las acciones reconstructivas desde del trabajo pedagógico, pero tomando en cuenta la investigación. Por lo tanto, se considera entonces la oportunidad que tenemos para aprender y para enseñar con el apoyo de las TIC. Pero no es solamente apropiarnos de la aparatología, apropiarnos de las diferentes técnicas o herramientas, sino que tengamos realmente la oportunidad de aprender, de enseñar, pero con el apoyo de las tecnologías. Es decir, que tenemos que prepararnos, que tenemos que formarnos también para eso. Porque precisamente la constante es el cambio. Es decir, en este momento lo que se maneja con una tendencia a nivel de integración, a nivel de formación, a nivel de los currículos en general, es el cambio. Bien, profesor. Bien, doctora Liliana, muchísimas gracias por su intervención, muy atinada, por supuesto, la disertación en lo que respecta a la tendencia de la integración curricular y por ende la innovación que de ella se genera. Quisiéramos entonces saber si hay algún aporte de los miembros de la sala con respecto a la intervención de la doctora Liliana, alguna intervención, alguna inquietud para que la doctora, pues en presencia en esta sala, solvente parte de ella o se dirija a ustedes. De lo contrario, entonces, damos espacio a la doctora Alicia Inciarte, investigadora también de la Universidad de la Costa, quien nos estará acompañando con el abordaje de otra de las tendencias en el campo curricular desde una mirada transcompleja, pues bien como lo refería la doctora Liliana, asociado desde la Inter, la TRAMS, y la multidisciplinaridad como espacio para la generación de nuevos enfoques, nuevos procesos y nuevas propuestas en este campo disciplinar. Doctora Licenciarte, bienvenida entonces a esta sala de videoconferencia. Buenas tardes, buenas noches ya, casi. Muy agradecida por la invitación que hace la Universidad de Educación, Ciencia y Tecnología. Agradecida por la posibilidad que nos da de intercambiar y de hacer red con ustedes. En verdad, desde hace unos días hemos estado trabajando en la asesoría de las tesis doctorales y hemos visto una movilización, una energía importante en la institución que nos complace pues ser parte de esta experiencia. Bueno, yo les quería conversar sobre dos tendencias que en primer lugar fueron propuestas por ustedes, pero que realmente son dos tendencias muy importantes que están ahorita digamos que en el tapete de la discusión. En esta participación voy a recoger también inquietudes que ustedes han manifestado, pero que también aquí en la Universidad de la Costa
desde la línea de investigación en currículo y procesos pedagógicos, hemos estado visualizando y abordando para el estudio. Estas son la concepción y enfoque curricular integrado y humanista y la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial. Con respecto a la concepción y enfoque curricular integrado y humanista, voy a compartirles una concepción de educación, de formación integral que hemos venido trabajando desde hace unos días, de unos años, perdón, y que hemos ido construyendo y replanteando a medida que vamos madurando la idea. Por lo tanto, todos los aportes que puedan dar, pues es para nosotros bien interesante poder contar con ustedes. Esta propuesta que les hago es una propuesta que está óptimamente incompleta, que está en construcción, y parte de un concepto de currículo que lo orienta a hacer un proceso que concreta en la práctica un proyecto que nosotros hemos dicho que es social, pedagógico y organizacional. Un proyecto que sueña una sociedad y a través de un proyecto pedagógico y de una organización trabaja para lograrlo. También entendemos el currículo como un proceso formativo del hombre, como un plan, un diseño, un camino a recorrer, pero de forma global, total y holística. Y aquí pues me conecto con las inquietudes que planteó el grupo que nos propuso este intercambio, ¿no? Implica definitivamente transformación de la realidad, pero esa transformación lo hace desde lo contextual, histórico, prescribe experiencias y normas, pero es dinámico. Y predice una realidad posible, una realidad a la que apostamos. En ese contexto, que está orientado por un mapa teórico que, digamos, se sustenta en algunos teóricos que son clásicos en el ámbito pedagógico, pero también de algunas otras posturas emergentes que han surgido en América Latina. Y entonces nosotros desde ese mapa teórico lo primero es que un ser que se forma en un proceso integral lo estamos entendiendo como un ser humano en desarrollo. Y ese es un concepto que trabaja la Universidad de la Costa en su modelo pedagógico, el modelo desarrollista, pero que nosotros lo compartimos desde el punto de vista de nuestra concepción teórica de lo que es la formación integral. Desde 3 dimensiones, la humanización, es decir, la formación que hace al ser humano más hombre, la socialización, que lo lleva a vivir en sociedad, y la culturización, que lo lleva a aprender y hacer suyo la cultura que está creada y que él la aumenta, la hace evolucionar y progresar con su aporte. Entonces digamos que hay cinco focos: el constructivismo, el desarrollo social humano, el aprendizaje significativo, la formación por competencia, y en nuestro caso ponemos en el centro de todo ese mapa la reflexión sobre los conocimientos y sobre la acción. Y aquí pues somos seguidoras de Chon, que plantea la acción profesional reflexiva. Entonces, en ese concepto de formación integral, compartimos las dimensiones o los saberes que tradicionalmente se vienen compartiendo, ¿no? Es decir, el saber, el pensamiento, el conocimiento, el ser o el afecto, el hacer o la praxis y la acción, y la convivencia y la solidaridad, que la hemos llamado la dimensión del convivir. Pero a estos cuatro saberes que nosotros tradicionalmente trabajamos desde LOR y que hoy se han planteado otros saberes fundamentales, nosotros le agregamos unas dimensiones. Y esas dimensiones vienen de la concepción educativa que le da sentido y que hace exigencia a un proceso de formación que debe responder a categorías como la calidad, la pertinencia, la equidad, la coherencia y la contextualización, entre otras. Entonces, esas 4 categorías que estamos trabajando es la dimensión biológica, la dimensión psicológica, la dimensión estética y la dimensión espiritual. Nosotros creemos que estos componentes, aunque pudieran estar incluidos en alguno de esos 4 saberes, nosotros queremos sacarlos y darle identidad y darle desarrollo por lo importante que lo consideramos dentro de la formación integral. Dentro de lo biológico, creemos que hay muchas dimensiones que pudiéramos trabajar. Por ejemplo, si se atendiera desde los primeros niveles de formación esa categoría o esa dimensión biológica, probablemente nosotros llegaríamos a las edades más avanzadas con menos problemas de salud, ¿no? Por ejemplo, trabajar el desarrollo humano saludable en las diferentes etapas,
tanto en lo individual como en lo colectivo, es decir, promover hábitos saludables, ergonomía, la convivencia ciudadana, solidaridad y armonía con el ecosistema, el fomento de la cultura de equidad, justicia, dignidad, paz, la vida productiva y sostenibilidad, la atención a la diversidad y de allí pues la pedagogía inclusiva. En lo psicológico también consideramos que es un aspecto que no está lo suficientemente atendido en el currículo y es una propuesta y un trabajo que tenemos que lucharlo permanentemente, ¿no? Y es que cada momento de la vida, cada momento histórico, trae dilemas diferentes para los seres humanos. Y entonces esos dilemas tienen que ser objeto de discusión en el currículo, ¿no? Una posición, por ejemplo, en este momento ante la información y la toma de decisiones de las personas, de los colectivos, el diálogo, el entendimiento, la otredad, que se queda en una declaración, pero a veces en la práctica pues no vemos su correlato, ¿no? Y luego está la dimensión estética y espiritual, que va más allá del arte, o sea, donde el arte es una parte muy importante de la formación, pero aquí se habla de cómo la formación integral puede promover el valor y el amor por la belleza, es decir, descubrirse y realizarse en la creación, apreciar la belleza de lo cotidiano, del conocimiento permanente, la belleza de las relaciones humanas, y eso le da espiritualidad y trascendencia a la formación. Luchar y comprometerse con principios, con ideales, con proyectos, lograr esa, o por lo menos que sea objeto de discusión en el currículo, la trascendencia. Y estas cuatro dimensiones creemos que están totalmente imbricadas. Por lo tanto, yo veo que las dos tendencias que estoy trabajando, que son la formación integral y el desarrollo sostenible desde la educación, son dos tendencias que es difícil separarlas. Entonces, estas tendencias tienen que trabajarse de manera armónica. Es decir, el currículo tiene que ser una organización que funcione totalmente imbricada e integrada. Y en ese sentido hay unos principios orientadores para lo que es la formación integral, ¿no? Los principios orientadores para el currículo que comienza con la formación integral, pero que además nosotros le damos connotaciones de construcción colectiva, de participación, de compromiso, de pertinencia, de complejidad y de visión sistémica, y sobre todo de sostenibilidad. Y es allí donde hago el enlace con la otra tendencia que voy a trabajar. Nosotros aquí en la Universidad de la Costa hemos estado haciendo un estudio de las tendencias que se están manifestando en este momento, y pues coloqué aquí algunas de las que creo que se relacionan con la formación integral y que van en el sentido que le estamos dando nosotros a la concepción que le estamos dando a la formación integral. Por ejemplo, la democratización y acceso a la cobertura, el cambio de opciones de investigación y la inversión necesaria de energía, de tiempo, de recursos, estrategias pedagógicas diferentes, el preparar más para buscar una mejor forma de vivir en lo individual y lo colectivo. Y entonces yo les estoy colocando aquí en esta presentación, que va a quedar allí grabada, los links para muchas de las tendencias que estoy aquí citando. Por ejemplo, el currículo encaminado a posibilitar el acceso igualitario, fomentar actividades de aprendizaje basado en retos, en aprendizaje basado que viene del aprendizaje basado en problemas, la heterogeneidad social de las aulas, aceptar que somos diferentes y que esa diferencia la vivimos diariamente en las aulas, ¿no? Y bueno, entonces en ese sentido, el concepto de sostenibilidad nosotros lo vamos a ver desde la educación y desde el fomento y el fortalecimiento de la ciudadanía mundial. Nosotros entendemos que la sostenibilidad en el desarrollo humano tiene como tres grandes pilares. Uno son los actores que le dan vida, que le dan sentido a la educación, autoridades, instituciones, docentes, sociedad. Otros son los factores globales, planetarios, que inciden desde en este ambiente complejo, desde lo más amplio hasta lo más específico. Y entonces aquí la teoría del todo, es decir, en la parte más pequeña están esos factores globales que están afectando las políticas y planes para lograr un continuo que sea escuela, formación, integración, ciudadanía, pero que además busca la evolución del pensamiento y la concepción del hombre para darle sentido a esta relación de complejidad social. Y entonces nosotros vemos aquí enfoques educativos, por ejemplo, dirigidos a la salud, por ejemplo, dirigidos a la paz, por ejemplo, dirigidos a la integración intercultural, ¿no?
y que hay circunstancias geopolíticas, económicas, sociales, tecnologías de acceso, y hay costos sociales. Y todo eso tiene que ver con la sostenibilidad del desarrollo humano integral. En este sentido, la sostenibilidad, nosotros creemos que en educación se sintetiza en la igualdad, en reducir las brechas que nos separan, en aprender cómo alcanzar esa reducción y esa igualdad y esa equidad en la educación. Y por eso colocamos allí principios como la integralidad, la justicia, la integración, la transdisciplinaridad, que es una búsqueda permanente. La transdisciplinaridad es como nuestro horizonte, como nuestra utopía que perseguimos permanentemente, la autonomía, y aceptar que hoy trabajamos en ambientes de incertidumbre, ¿no? Hay una cosa que tiene que ver mucho con la sostenibilidad en educación, y es la huella humana que estamos dejando y cómo la educación puede intervenir en esa huella humana. Bueno, muchos de los que estaremos aquí conectados, bueno, yo sí, pero además muchos de los que estaremos aquí conectados vivimos parte del siglo XX y ahora tenemos viviendo parte del siglo XXI. Y hemos transitado la evolución y el cambio que se ha dado. Por ejemplo, en el siglo XX, algunos piensan que culmina la modernidad y comienza la posmodernidad, por lo menos se comienza a hablar de la posmodernidad, se da espacio a la interdisciplinariedad. Hay crisis económicas, políticas, sociales, guerras mundiales, hay un avance acelerado de la ciencia y la técnica, un cambio de relaciones sociales, aumento de la población, de la pobreza, de la desigualdad, y vemos como en el siglo XXI siguen esas desigualdades, la pobreza creciente, el divisionismo, surgen otros problemas ambientales, terrorismo, que existía pero que se han acrecentado, ¿no? Desafíos políticos, avance tecnológico, la globalización que al final unos lo consideramos un positivo y otros le vemos algunos elementos que pueden afectar lo que sería un proceso de formación integral, ¿no? La multiculturalidad, diversidad, la transdisciplinaridad están teniendo espacio. Hoy se acepta el diálogo de saberes, hoy se acepta que los conocimientos ancestrales, los conocimientos comunitarios pueden ayudarnos a explicar el mundo, y el auge de un tercer entorno donde nos acerquemos a la realidad, no solo como espacio para la comprensión y la investigación, sino aceptar que son espacios de formación por excelencia para la formación en cualquier nivel educativo. Y entonces, bueno, en ese sentido yo retomo aquí las palabras de Morín, que me hacen pensar mucho en la educación, ¿no? Dice, si bien es cierto que el siglo XX ha devengado progreso gigantesco en todos los campos del conocimiento científico, así como en los de la técnica, al mismo tiempo ha producido una nueva ceguera hacia los problemas globales, fundamentales y complejos. Y esta ceguera ha generado innumerables errores e ilusiones, comenzando por la de los científicos, técnicos, especialistas, porque el conocimiento no ha sido pertinente. Y él hace aquí un llamado, ¿no? ¿Qué cosas hemos investigado en educación? ¿Por qué desde la educación, qué aporte hemos hecho desde la educación para superar esas contradicciones sociales como la desigualdad, la pobreza, la inequidad, la incomprensión, las guerras? ¿Qué hemos hecho? Y entonces, yo desde esta tendencia de hablar de la sostenibilidad en educación, quisiera generar un proceso reflexivo acerca de realmente la educación está siendo sostenible para hacer aportes en los verdaderos problemas de la humanidad. Esa es la pregunta. Pero además, la estrategia que yo veo para llevar adelante la sostenibilidad en educación es la transversalidad. Y aquí me baso en unos principios que no son nada nuevos, que la UNESCO y que César Colos viene diciendo desde hace mucho, y que hablan de la posibilidad de permear el currículum con aquellos ejes o aquellos proyectos que sean significativos para la formación. Y que es la manera como veo de trabajar la sostenibilidad curricular. La sostenibilidad desde la transversalidad permite que se integren las disciplinas sin negar las disciplinas. O sea, no niega la importancia de las disciplinas, pero plantea que estas disciplinas tienen que interactuar y que además deben alimentarse con el diálogo de saberes. Hace una revisión de estrategias tradicionales al incorporar el currículo en una educación significativa. Y además la fomenta con la innovación. Es
Es decir, ellos, los teóricos que trabajan la transversalidad dicen que no es posible trabajar la transversalidad si no me planteo un esquema nuevo de organización del conocimiento y de interacción del currículo. Por eso se dice que en sí la transversalidad es ya una innovación. Entonces, la transversalidad nosotros la entendemos con un carácter globalizador, interdisciplinario, transdisciplinario y contextualizado. Recorre la formación, permea las áreas, las disciplinas y crea condiciones favorables para una formación significativa en aspectos sociales, en dimensiones axiológicas. Entonces, tiene un carácter pedagógico que va dirigido a la integración, que es la tendencia que trabajó la profesora Canquí, la doctora Canquí, y la integralidad desde la visión del diseño, del desarrollo y de la evaluación del currículo. Es decir, es una nueva forma de entender el currículo integrado desde su concepción hasta su ejecución. Además, contribuye a la formación equilibrada de la personalidad, inculcando valores, se expresa y trabaja y articula en el plano curricular en la gestión, interviene en los entornos internos y externos, se acompaña con metodologías y estrategias que se convierten en instrumentos operativos, pero a la vez reflexivos. Implica la reconfiguración escolar, es decir, la escuela, cómo se piensa y cómo se define a sí mismo. Y entonces, para hacer de la escuela más una vivencia significativa para el individuo, para la persona que está en formación, ¿no? Y caracteriza una identidad, debe entender a caracterizar la identidad de quien está siendo formado en este sentido integral y sostenible. La transversalidad nosotros también la vemos dentro del marco de la complejidad. Y entonces dentro del marco de la complejidad la entendemos como un fluir en el currículo sin peso aparente, no es solo una asignatura, sino que es una manera de pensar y de direccionar la formación. Por eso se da desde la interconectividad, en el sentido que lo plantea Capra, de lo global, es decir, lo integral que incluye lo local y que se ve presente en las asignaturas. Y la intersubjetividad como elemento que trabaja la interconexión de saberes. Esta concepción nos parece importante, la transversalidad del marco de la complejidad, porque en muchos casos hemos visto que la transversalidad se queda declarada, pero no asumida en la práctica. Y eso pues nos lleva a que para que realmente se dé, tiene que haber una conexión entre la concepción y la manera como fluye a través del currículo. La transversalidad nosotros la entendemos como una estrategia, porque bueno, se conforma de técnicas, lleva a integrar académicas, facilita el aprendizaje, permite la administración y la gestión del currículo. También la entendemos como un proceso, porque conforma un modelo de educación globalizada, trabaja de las áreas, los contenidos, es también un proceso de enseñanza-aprendizaje, permite fortalecer conocimiento, permite la innovación al redimensionar la práctica educativa, debe superar la planificación tradicional diseñando contenidos que se entrelazan, insertar contenidos curriculares nuevos a partir de los conocimientos previos y apoya la formación integral. Y también la vemos como una línea de trabajo, porque es un cambio del modelo docente y de concepción de la formación, que implica una línea que va desde trabajar las concepciones docentes hasta las prácticas y los efectos que ella tiene. Por lo tanto, debe definir temas recurrentes, ejes que son importantes de desarrollar, integración a la realidad social y propone, va dirigido, y quienes trabajaron en la transversalidad inicialmente en la escuela inglesa y española, dijeron que la transversalidad es como un proceso curricular que permite hacer conexión con la realidad. Entonces, busca transformación de la realidad social, pero a partir de la transformación de la realidad escolar. Una mirada desde la concepción educativa de esta sostenibilidad a través de la transversalidad tendría muchas dimensiones de trabajo. Yo aquí hago una lista que es, quizás para la conferencia puede parecer muy larga, pero que va a quedar aquí como una propuesta, ¿no? Y porque la sostenibilidad implica una mirada de futuro, una mirada de responsabilidad, una mirada de hacer que el mundo sea mejor con mi acción, mejor con mi concepción, mejor con mi aporte.
Entonces yo aquí propongo unas dimensiones, por ejemplo, la sostenibilidad educativa buscando una promoción de la calidad de vida. Desde allí se podrían trabajar temas como proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y un mayor control sobre la misma para alcanzar bienestar físico, mental y social. Y eso desde la educación. Asimismo, satisfacer necesidades de cambio, adaptarse al medio ambiente, tomando a la salud como fuente de riqueza de la vida cotidiana. Trascender las ideas de formas de cuerpo sano, mente sana, vida sana, a la de calidad en la ejecución de las actividades físicas. Sirverlo más como un proyecto social. Promover condiciones y requisitos para la salud. Y esas son condiciones elementales de la calidad de vida de un ser humano, el derechos humanos, como la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, el ecosistema, la estabilidad, la justicia social, y eso desde la educación. Atender los factores políticos, económicos, sociales, culturales del medio ambiente, de conducta y biológicos que pueden interferir en favor del detrimento de la salud. Pero también como mediador de la vida sana. Y entonces aquí hay temas recurrentes a los anteriores, como integrar los procesos de formación que involucran los medios sociales, las personas profesionales, familias y comunidades, desarrollar estrategias y programas de promoción de vida sana desde la escuela, generar ambientes favorables de acercamiento socioecológico y ergonómico, promover cambios en las formas de vida, de trabajo y de ocio que afectan la salud, y que van más dirigidos a la sostenibilidad, a orientar el uso del tiempo libre, laboral y cotidiano, a la acción comunitaria, porque una de las tendencias es la sostenibilidad para una ciudadanía global, y entonces la ciudadanía, bueno, creemos que se construye y reconstruye en la comunidad, ¿no? Y entonces, bueno, participar de forma efectiva en la comunidad para fijar prioridades, toma de decisiones, elaboración y puesta en marcha de estrategias de planificación para construir un mejor nivel de vida y de salud, ¿no? El facilitar el acceso a la información y el avance del conocimiento y el aprovechamiento de los espacios públicos, que nos parece tan importante, como desde la escuela promover los espacios públicos para mejorar la calidad de vida. El desarrollo de lo personal, desde lo personal a lo colectivo. Es decir, definitivamente la formación integral y la sostenibilidad tiene que ir del individualismo a lo colectivo. Es decir, cómo hacer del bien individual un bien común, un bien colectivo. Entonces, creemos que se hace a través de favorecer el desarrollo personal, axiológico y social, donde se promuevan dimensiones de calidad de vida, atender a las escuelas, los hogares, los lugares de trabajo, promover el juego limpio, el juego digno, el respeto, la paz y la fraternidad. Enfocar hacia lo que nosotros hemos venido diciendo desde el principio, que es la pedagogía inclusiva. Y entonces, así nosotros proponemos una dimensión que lleva a la sostenibilidad transversal en la educación, a diseñar futuro. Es decir, desde la educación, construir la trama de conocimientos e interacciones que se integren en los procesos de formación. Definir perfiles sanos y armónicos, sostenibles, bajo el convencimiento de que la sostenibilidad tiene que contribuir a la salud, a una calidad de vida de los ciudadanos, a que los hogares puedan desarrollarse, que implica personas y su contexto con una visión ecológica de la vida, a orientar la formulación de políticas y construir las mejores vías. Y así proponemos un programa, llegamos hasta ver cómo se concretaría esto en la propuesta. Y de esto lo hacemos desde 4 ámbitos. Uno, el gobierno y dirigencia en los sistemas educativos. Otro, los sistemas educativos, niveles y modalidades. Otro es la formación docente y otro es la formación ciudadana. Entonces, desde el gobierno, nosotros creemos, y los sistemas de la dirigencia de los sistemas educativos, habría que formar políticas, planes, formular políticas, planes y programas, formar y dar seguimiento y orientación, generar condiciones favorables. Desde el sistema educativo, tramar el currículo permeado por la concepción de formación integral y ciudadanía. En la formación docente, desarrollar competencias para la educación integral y global. Y en la educación ciudadana, formarlos en espacios sociales, fomentar la cultura para enfrentar los riesgos, desarrollar tramas comunicacionales. Pero además, creemos que el gobierno también tiene que promover diálogo entre los actores del sistema para abrir espacios a una nueva racionalidad de cómo la escuela puede contribuir
de manera sostenible y transversal a la calidad de vida. Y desde el sistema educativo, la innovación construida de la práctica pedagógica, de acuerdo a la naturaleza de cada experiencia, y de verdad nosotros podamos asumir el diseño curricular transversal. En la formación docente, que implicaría un cambio docente importante, un cambio en el modelo docente, lo que proponemos es la formación en y desde la práctica en el aula, con el acompañamiento del desarrollo de las estrategias y en la evaluación de la transversalidad. Y en la educación ciudadana, trabajar en actividades pedagógicas, comunicacionales y comunitarias. Nosotros lo que queremos es que, como este es un doctorado en educación, estamos hablando con estudiantes de maestría, queremos promover la creación de un gran programa de investigación que atienda todas estas dimensiones y otras que van a surgir, porque les decía desde el principio, esto se considera óptimamente incompleto, es decir, para que se esté alimentando cada momento con las necesidades que van surgiendo. En este sentido, aquí hago una lista también de tendencias que he podido ubicar en los documentos y que los dejo allí, pues, por ejemplo, una de las tendencias que se está ahorita manifestando de manera muy fuerte es la flexibilidad horaria y el teletrabajo, pero también la teleeducación. Es decir, cómo nosotros podemos convertir distintos espacios físicos en espacios educativos para promover y certificar la formación. Y eso nos lleva a definir nuevos perfiles de quiénes son los estudiantes. O una cosa tan sencilla como cuál es la huella ecológica que estamos dejando los seres humanos en el mundo, y hacer de eso una relación que se trabaja en la escuela. Bueno, hasta aquí yo quería hacer una presentación más provocadora que ofrecer respuestas únicas, sino tendencias y líneas de trabajo que puedan provocar la discusión. Muchas gracias. Doctora Alicia, totalmente provocativa la intervención que ha realizado, pues deja unas grandes inquietudes y grandes premisas para la reflexión, lo que respecta a estas dos tendencias en el campo curricular, como lo es la integralidad, como lo es la sostenibilidad del currículo y por supuesto esa perspectiva que nos presenta en lo que respecta a la formación integral del ser a partir de este gran recorrido tanto teórico conceptual como axiológico que se evidencia atrás de la propuesta de todos estos autores y que por supuesto le da una gran acepción a lo que es la otredad, como que desde la perspectiva de la interacción entre todos los actores que hacemos vida en el hecho educativo, ¿no? Y por supuesto el papel protagónico que cada uno de nosotros pues desempeñamos frente a la construcción de esta nueva realidad y la definición de esos perfiles a los cuales usted está refiriendo en este mundo actual que estamos viviendo. Realmente esas tendencias que han abordado la doctora Liliana y la doctora Alicia Inciarte, por supuesto como investigadoras del área, que nos acompañan como directoras de tesis, son pertinentes totalmente para comprender cuál es la dinámica real de estas tendencias que son totalmente emergentes, porque pues el currículo, como bien lo decían las doctoras, aparte de ser contextual, es prescriptivo, normativo, pero más que ello, por supuesto, debe responder a un aspecto muy preciso, como se los refería yo a mis estudiantes del doctorado de la materia de tendencias y fundamentos del currículo, es a lo que es el currículo situado realmente, al currículo que responde a las demandas de un contexto con unas características muy particulares, pero que debe, por supuesto, contemplar una mirada desde la globalización y todos los elementos que están implícitos en estos, ¿no? Sin embargo, pues considero muy importante de parte de la doctora Liliana el abordaje que hizo sobre la integración del currículo y la innovación y cómo usted lo contextualiza desde el eje, desde la transversalidad como una estrategia, como un medio para lograr el proceso de transformación curricular o un proceso de transformación educativa a partir del hecho curricular, que es sumamente importante porque por supuesto entonces da origen a nuevas etiquetas conceptuales o categorías, digamos, también que aluden a lo que es la cultura de autoevaluación, por mencionar algunas de ellas. En sintonía de ello, es muy importante
resaltar con respecto a las tendencias que están asociadas a la cultura de la autoevaluación en el seno interno y externo de las instituciones de educación superior, y es que por supuesto el currículo desde la perspectiva, desde su pertinencia, tanto académica como social, busca responder realmente a las necesidades vigentes de ese contexto a partir de la concreción del proyecto que, como bien lo decía la doctora Alicia, es un proyecto sociohistórico, cultural, pedagógico y organizacional que busca, por supuesto, trascender a través de una oferta o de un programa académico curricular la formación de seres integrales competentes para la vida, no para el hoy y para el mañana, sino para la vida, y que realmente su desempeño sea idóneo en términos de las competencias que él deba presentar conforme al proceso de formación integral desde lo biológico, lo axiológico, lo espiritual y todas las dimensiones componentes que bien nos refería la doctora Alicia Inciarte. Todo ello, por supuesto, con miras a la mejora continua, a elevar la calidad de la educación superior y todos estos estándares que, por supuesto, nos permiten realmente, desde una perspectiva, si se quiere, en algunas parametrizaciones cuantitativas, otras más cualitativas, otras de fuentes mixtas, configurar una nueva realidad o una nueva propuesta que realmente propenda al desarrollo de seres pensantes, seres reflexivos, seres con esa capacidad de argumentación de la nueva realidad, y que sea no solamente capaz de generar nuevas realidades, sino comprenderlas e intervenir en ellas para lograr la transformación que se está requiriendo. Quisiera en este momento darle la oportunidad a alguno de los asistentes que tenga alguna inquietud, algún aporte para las doctoras en este primer webinar que estamos desarrollando. Acá hay una intervención, dice Ivanovit, esta propuesta transcompleja del currículo en el papel parece tener la receta para disminuir desde las escuelas el problema más grave que tenemos como humanos o ciudadanos del mundo: empobrecimiento. Sin embargo, sin tener una postura pesimista, el asunto de las desigualdades e inclusión social va más allá de la educación. Debemos entender que mientras las decisiones en este sector toquen el bolsillo de los poderes hemogénicos y mientras las necesidades básicas de nuestros estudiantes sigan insatisfechas, el currículo transcomplejo solo hará parte de un mero discurso decorativo. No sé si alguna de las doctoras quiere hacer alguna intervención para aclarar o para aportar con respecto a esta intervención del participante Ivanovit. Sí, bueno, yo quisiera decir que comparto con el compañero, con el participante, su preocupación porque digamos que los niveles políticos y hegemónicos que toman decisiones muchas veces se alejan de las verdaderas búsquedas humanas en este momento, como las que planteamos ahí, de la superación de las desigualdades y la pobreza. Pero no nos podemos dar por perdidos. O sea, la escuela es la esperanza para lograr un desarrollo. Entonces, lo que estamos planteando aquí es que si no está en nuestras manos superar la pobreza, sí está en nuestras manos plantearlo como un tema de discusión en la escuela y crear conciencia y generar reflexión al respecto. Porque yo creo que esa superación de las desigualdades va a llevar primero por una convicción humana y una decisión de los ciudadanos de trabajar para que el mundo sea diferente y mejor. Es decir, yo como educadora no pierdo la esperanza y sigo viendo en la educación la salida para fortalecer procesos de cambios profundos como este. Muy bien, agradecido, doctora. Refiere Freddy Hoyos. En ese orden de ideas y de acuerdo a estas tendencias curriculares en educación, ¿cuál sería entonces el perfil del docente para afrontar estas tendencias? Y en cuanto a su formación, ¿qué competencias debe tener para enfrentar estas nuevas tendencias en la educación del siglo XXI? Sí, bueno, bien, ya lo conversábamos en la presentación, es decir, estamos hablando de un docente reflexivo, estamos hablando de un docente proactivo, un docente que además aprovecha las oportunidades del entorno, que es observador, que está pendiente, que identifica oportunidades en su propio entorno para hacer la transferencia, para facilitar la experiencia al estudiante y ser un mediador de esos procesos. Aquí se está retomando el concepto incluso de mediación pedagógica, el concepto del mediador, del docente mediador que facilita una experiencia. Y eso nos lleva a plantearnos este tipo de competencias, es decir, un nuevo rol, un rol incluso bien, más humanista, un rol que va a buscar precisamente la revalorización del trabajo docente, de la práctica pedagógica en el aula con el alumno, con el estudiante.
pero eh, trabajando precisamente la transformación pedagógica, la formación humanista, la formación en la disciplina, sin olvidar, por supuesto, la formación en la disciplina. Pero son muchos de los rasgos de las competencias que deben ser trabajadas, pero fundamentalmente pudiéramos enfocarnos hacia el aprendizaje reflexivo, hacia el docente reflexivo, el docente que busca la transformación, el docente que está abierto a los cambios, un docente comprometido, un docente, como decía en la intervención anterior la profesora Alicia, no es solamente decir, no es perder la esperanza o la fe de que yo voy a cambiar la desigualdades, pero sí debo hacer algo, es decir, yo no puedo quedarme, y eso es parte de la competencia que debe tener el docente para hacerlo suficientemente proactivo y asertivo para atender esas situaciones de desigualdad. Perdón, ¿puedo intervenir, profe? Sí, disculpe, por favor, hagan la intervención escrita, por favor. Voy con la siguiente intervención. No se vale por aquí entonces. Sí, no, la metodología son las intervenciones escritas y se le hace lectura a las conferencistas. Refiere Daira Bermeo, los aportes de las doctoras son muy importantes, pero hay dos posiciones muy distantes entre el currículo de la educación superior y el de la educación media, que aún está guiado por modelos tradicionales, lo que genera un choque para los estudiantes. Bueno, yo creo que aquí lo importante es asumir una concepción y un compromiso docente. Y si bien es cierto que los niveles de educación inicial, primaria, básica, media, tienen un plan de estudio y una estructura que es dada por los sistemas educativos ya establecidos, yo creo que lo que puede plantear la diferencia es que el docente asuma un compromiso con una concepción educativa diferente y con una concepción docente diferente. O sea, cualquiera que sea el sistema, puede el docente desde su compromiso hacer reflexiones y llevar a los estudiantes a plantearse problemas que son verdaderamente significativos para la vida. Por ejemplo, los problemas de la sostenibilidad y de la formación integral no tienen niveles. Lo que necesitan es preocupación y compromiso para llevarlo adelante. Sí, yo estoy de acuerdo, disculpa. Incluso aquí mismo en Colombia conozco de experiencias bien importantes en la que el docente está manejando no unas estrategias tradicionales en el aula, en que el alumno está refiriendo además, está desarrollando otras habilidades, otras actitudes como parte de su competencia y en las que no se manejan estrategias tradicionales. Es decir, que no es solamente este cambio, no lo estamos viendo, no lo estamos manejando solamente desde la educación superior, porque tanto la educación superior como la educación media, básica, primaria, pudiéramos manejar lo tradicional. Es el cambio, es el compromiso que cada uno de los docentes pues, puede manifestar y a lo que está realmente desarrollando. Y por supuesto, eso también va a depender del apoyo que reciba de la propia directiva de la institución, ¿no? Evidentemente, porque solo, pues, de pronto, aunque las innovaciones se generan desde la base, pero entonces yo creo que hay posibilidades desde la base de generar innovaciones que afectan directamente las estrategias y que atacan ese modelo tradicional de enseñanza. Totalmente de acuerdo con la doctora. Si se quiere, es una postura más de actitud del docente para hacer frente a la innovación curricular y, por supuesto, la adopción y la transición de un modelo a otro, ¿no? Y cómo implementar desde las estrategias y metodologías activas las nuevas formas para abordar el hecho didáctico y superar esa dicotomía que el racionalismo acostumbrado o científico acostumbrado nos ha instaurado de los modelos educativos anglosajones. Ahí volvemos la mirada un poco a las corrientes pedagógicas de allá de atrás que, por supuesto, instauraron ciertos modelos que por miedo y por resistencia al cambio curricular, por supuesto, docentes de vieja formación no se atreven a dar ese paso que implica compromiso, que implica reconocimiento, significancia de lo que estamos haciendo y, por supuesto, hacia dónde nos lleva ese proceso. Hay otras intervenciones, dice Daira, los aportes de la doctora son muy importantes, pero hay dos, perdón, fue el que hice lectura ahorita. Dice Richard Norman, realmente es importante la propuesta del currículo tan complejo, pero mientras que en los países
subdesarrollados no se realice un cambio de paradigma desde la política y las élites del poder respecto a pensar y actuar desde la educación para poder generar cambios fundamentales en la dirección de la política y poder así incidir significativamente en la sociedad con miras a transformar las desigualdades realmente en todo un gran reto contemporáneo. Era parte de lo que explicaba la doctora Alicia Inciarte con respecto a la intervención del primer participante, donde hacía referencia al compromiso y a la integración de los entes que hacen presencia en un Estado, un gobierno, y que a partir de la concreción de políticas educativas, por supuesto, direccionan todo un sistema para obtener los resultados que se aspiran con respecto al hecho de la educación y el compromiso y la esperanza y la fe que tenemos para cerrar esa brecha de desigualdad, de pobreza, de inequidad y otros elementos que se vienen presentando. Más adelante nos presenta Claudia su intervención y refiere que la visión que se tiene a futuro de estas tendencias curriculares emergentes tiende a mejorar la calidad de vida de los estudiantes, quienes son el punto clave a atender o guiar. Debemos tener claro entonces el perfil del estudiante a formar. De acuerdo con Claudia. Y saber que es un perfil que está en constante cambio. Es decir, tenemos un perfil definido, pero sabemos que ese perfil lo tenemos que estar actualizando y resignificando permanentemente. Así es, totalmente. El perfil, por supuesto, delinea un desempeño hipotético a futuro de lo que sería ese estudiante en el momento pleno de su desempeño, pero, por supuesto, tendría una connotación, por supuesto, variante, como dice la doctora Alicia, de cambio constante en función de la dinámica social, cultural y todos los elementos que la componen. Dice Diego que le parece muy importante y necesario pensar y trabajar en un currículo más centrado en el aprendizaje del estudiante que en la misma enseñanza, tal como lo han mencionado las doctoras. Sin embargo, la pregunta es cómo lograrlo, la parte metodológica. Sí, bueno, cómo lograrlo es asumiendo, ya hay muchas experiencias, como decía Liliana, no solo aquí en Colombia, en otros países. Además, estamos siguiendo escuelas que tienen tendencias internacionales, donde lo primero es que el docente acepte que el que aprende enseña y que el que enseña aprende. Y que se da en un diálogo entre seres humanos, que cada uno tiene un papel importante y un peso en la comunicación y en la adopción de una realidad transformada. Y que somos parte de esa realidad. Y que la verdad no está solo en la ciencia ni en los contenidos académicos, que son muy importantes, pero no solo allí, que tenemos que contrastar con una realidad problematizada que le da sentido a esos contenidos. Entonces, yo creo que hay metodologías definidas, yo creo que hay caminos a recorrer, yo creo que falta es la decisión de los sistemas y las personas para llevar adelante experiencias que puedan romper el cerco que hay. El docente es el que sabe y el alumno es el que aprende, él no sabe nada. Entonces yo creo que ahí estaría el cambio. Excelente, dice la doctora Yasmile Navarro. Buenas noches a todos, en especial a las conferencistas. Las propuestas son excelentes. Personalmente creo que los cambios y su ejecución dependen fundamentalmente del quehacer docente y de la gestión de los directivos. Totalmente de acuerdo con Yasmile. Saludos a Yasmile, la profesora amiga, respetada. Bueno, de acuerdo con ella. Sí, señora. Por otro lado, Freddy refiere cómo hablar de mejoramiento de la calidad de vida del estudiante a través de estas tendencias, cuando en un país como Colombia existe un enorme desajuste educativo que dejan a los estudiantes con un gran sinsabor una vez salen de las instituciones de educación superior y a enfrentarse al enfrentarse a la vida real y encontrarse con este gran problema. ¿Será que entonces esto nos obliga a que todas las instituciones de educación superior habrá que realizar los ajustes pertinentes del currículo cuando lo que están actualmente no responden a la problemática del desajuste? Yo creo que es más que actualizar el currículo, hay que actualizarlo permanentemente, pero yo pienso que además de actualizarlo, lleva un proceso reflexivo y de construcción, de apertura al cambio, a la incertidumbre, a la búsqueda permanente, a consustanciarse con los problemas sociales, con los dilemas que está viviendo el hombre hoy, con el problema que está viviendo Colombia, que vive América Latina y el mundo. Es decir, no podemos solo escudarnos a que vamos a, porque es necesario actualizar el currículo, pero no podemos decir, no, ya lo actualizamos, yo creo que ya resolvimos. No, yo creo que es
una lucha militante permanente sobre cómo llevar una reflexión de cómo superar la calidad de vida. Sí, una mirada permanente, es decir, y ese es el papel que debe, cuando hablamos de ese docente reflexivo, de ese profesor que está pues atento, es el mismo profesor que debe estar atento, es el mismo docente que debe estar atento precisamente a la actualización permanente de las ofertas curriculares, junto por supuesto con los directivos. Pero es una mirada permanente, no es que ya lo hicimos, ya logramos la evaluación, hicimos la revisión del currículo y ya pasarán 4, 5, 6, 10 años para volverlo a mirar. No, yo creo que eso es parte del compromiso, es parte del compromiso que hace un momento pues hablábamos. Muy bien, refiere Ivanovi, la idea no es perder la esperanza, eso jamás. El asunto pasa por otros elementos que a la escuela se le sale de las manos. Es obvio que para entender todas las características que emergen del fenómeno de la globalización, la mirada humanista debe ser el centro del sistema educativo, pero quisiera poner en contexto real, ¿qué hace un docente con niños que no desayunan, que viven en zonas de difícil acceso, sin agua potable y demás lugares donde el Estado no llegó? Yo creo, nosotros no estamos en una actitud de que el amor compañía agua, no. Es decir, no es que nosotros vamos a creer, bueno, que tenemos que mantener la esperanza viva, sino que es una lucha social, una lucha educativa social permanente del currículo como espacio para la transformación. Y se está dando, y lo estamos viviendo, sobre todo esta comunidad académica, yo creo que es la más esperanzadora porque vemos a los participantes en el doctorado que tienen temas, que están aportando conocimiento. Cada uno tiene una responsabilidad. Así como el docente que va diariamente al aula a formar niños, a formar jóvenes, profesionales en formación, tiene un compromiso de hacer que sus experiencias sean importantes, significativas y que lleven al cambio. Igual los investigadores, que es esta comunidad, que son doctorandos de este programa, y otros investigadores que están conectados, pues nosotros desde nuestra trinchera, que es la investigación, a fundamentar cambios y demostrar con evidencias científicas y con propuestas bien sustentadas hacia dónde debemos ir. Yo creo que no se trata tampoco de creer que si nosotros estamos convencidos todo se va a solucionar, ¿no? Es una lucha, como decíamos desde el principio, y esa lucha requiere de sistemas teóricos bien consolidados, de argumentos científicos bien construidos, de grupos de trabajo activos, de formación permanente y de compromiso en lo que es la acción docente. Excelente, excelente postura. Refiere la doctora Yasmile, creo que las universidades deben hacer los cambios en este sentido para formar los nuevos docentes. Exactamente. Totalmente de acuerdo. La doctora Elizabeth Román dice, saludo a la doctora Alicia y a la doctora Liliana. Muy interesante esa acotación porque todo el sistema educativo, tanto en Colombia como en Panamá, ha acogido la formación basada en competencias. Así que es un llamado a todos los docentes, indistintamente del nivel en que elaboren, a la innovación, a la mejora continua, al aprendizaje cruzado, basado en proyectos, entre otros. Gracias por este significativo evento. Saludos, Elizabeth. Gracias a ustedes. Un gusto compartir contigo. Así es, dice Ivanovi, se habla de... Elizabeth nos da mucho gusto porque la conocemos y la apreciamos. Sí, señora. Ivanovi refiere que se habla de mejoramiento en todos los sectores sociales. Más adelante, Londoño Uribe refiere que la educación en la actualidad debe ir más allá de la simple transmisión de información y formar a los estudiantes en un proyecto de vida que tenga presentes sus necesidades, aspiraciones y más aún la cualificación de su ser social, para que la inserción en el mundo circundante les permita interactuar positivamente, sabiendo que todos gozan del privilegio y del reconocimiento de sus derechos, que se encuentran fielmente ponderados desde el cumplimiento de los deberes como premisa de convivencia, actuación y socialización. ¿Cuál debe ser el objetivo de la educación transformadora desde los modelos pedagógicos vigentes? Profe, se cerró la intervención. Sí. Profe, buenas noches. Se cerró la intervención. Disculpe la molestia, debe escribirla. Las intervenciones son por escritas. Bueno, ya la escribo, ya la escribo. Ok, doctoras Alicia, doctora Liliana, no sé quién tiene a bien
responder la inquietud del antiguo participante. ¿Cuál debe ser el objetivo de la educación transformadora desde los modelos pedagógicos vigentes? Es que en la misma intervención que hace la participante, pues hace alusión precisamente de muchos de los elementos que integran esa educación transformadora. Uno es mirar las grandes desigualdades, ya lo planteaba incluso Alicia, es mirar las grandes desigualdades que se están viendo, que se observan día a día en nuestras sociedades, en nuestros países, en el mundo. Es mirar, es una educación transformadora que atienda precisamente el atender, que atienda el mirar y el concebir desde su formación, desde la formación de los profesionales, pueden poder atender, el generar ese compromiso hacia la atención de esas grandes desigualdades. Yo creo que es que lo que yo vería es que históricamente los problemas sociales, los reales, la vida cotidiana no ha sido tema de discusión en la escuela, sino que nosotros tenemos esquemas y temas estereotipados que no son significativos para el estudiante, y entonces lo aislamos de lo que es su entorno social y su vida cotidiana, y eso hace que no se toquen temas que realmente puedan llevar a una transformación. No es que yo esté diciendo que la ciencia y la técnica no tienen que ser contenidos, no, claro. Nosotros tenemos que abordar y ver las ciencias, su interacción interdisciplinaria y trascender a la transdisciplinaridad, pero eso tiene que ser desde una vida, desde un problema que están viviendo los ciudadanos en formación y desde el compromiso por contribuir con nuestra acción humana, y si es profesional transformadora, a que esos problemas puedan superarse o por lo menos hacer algún aporte, ¿no? Yo creo que es traer la vida a la escuela. Y eso lo hemos estado viendo desde muchos momentos en la historia. O sea, traer la vida, traer lo cotidiano a la escuela y fundirlo con el saber académico, claro, para lograr otro estado de cosas, otro estado de pensamiento y de conciencia acerca de los problemas. Bien, muy bien. De esta manera entonces damos por concluido el encuentro. No se recibieron más intervenciones. Por supuesto, esto representa un gran aporte. Acá llegó otro aporte muy discutido. Por eso le dije, doctora Alicia, muy provocante las reflexiones que usted ha presentado. Acá nos dice Richard Norman, la política es el arte de gobernar y la pedagogía el arte de enseñar, entre otras cosas. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad sentida que iniciar una revolución pedagógica en este sentido, que permita tocar la conciencia de los responsables por liderar los procesos y que posibilite realizar los direccionamientos de las políticas desde la inclusión, la innovación, el emprendimiento y la investigación como pretexto para resolver problemas fundamentales de la sociedad y del ser humano, que permita contribuir a disminuir las desigualdades de los pueblos. De acuerdo, Richard, de acuerdo contigo. De acuerdo. Más adelante, Ivanovic refiere que en el contexto de inseguridad vivido en Colombia, desarrollar competencias ciudadanas en las escuelas es un peligro enorme. ¿Cuántos líderes sociales están siendo asesinados? Sigo con mi premisa inicial. Mientras no haya voluntad desde los poderes hegemónicos para transformar la sociedad, el currículo transcomplejo es decorativo. Bueno, Ivanovic, te respeto tu posición. Me parece bien, vivo de cerca los problemas, pero sí creo que la escuela tiene un compromiso social. Y creo que no puede ser tibia ante el sufrimiento y la desigualdad. No, y no darle la espalda tampoco. Exactamente. No, yo creo que la escuela tiene que plantearse los problemas sociales como temas de reflexión, de interés y de aporte. Porque lo otro sería ser indiferentes. Entonces yo sí creo que no, aquí no puede, o por lo menos la escuela tendría el compromiso del fomento de la vida ciudadana para que nosotros permitiéramos que nuestros representantes políticos y en la toma de decisión fueran aquellos que verdaderamente representan el sentir del pueblo y están preparados para una toma de decisiones justas y necesarias. Por lo menos esa parte la podemos hacer. Por lo menos podemos crear conciencia de la necesidad de la participación ciudadana para que quienes toman decisiones sean personas que estén comprometidas. Entonces yo sí creo que la escuela tiene un papel fundamental. Totalmente. Yo sí creo que desde la escuela
puede gestarse el soporte para un cambio social. Así es. Mi postura también converge con ustedes, doctora Liliana, doctora Alicia, y es el papel que representa la escuela como formadora, ¿ok? De esa ciudadanía que se requiere y que por supuesto esa ciudadanía luego se va a reflejar en el impacto social o a través de su rol protagónico en la sociedad y que por supuesto una cosa representa una relación dialéctica para otra, ¿no? Hay una inmediatez entre esos elementos, escuela-sociedad. Refiere William, si bien sabido que desde la academia se están construyendo nuevas tendencias pedagógicas que en teoría llevan a lograr la felicidad del nuevo hombre, la sociedad y en particular los medios de comunicación van en sentido contrario. Se promueve corrupción, hacen eco del terrorismo y ayudan a aumentar la desigualdad, etcétera. ¿Qué estrategias se deben de experimentar desde la universidad para que estas nuevas tendencias se conviertan verdaderamente transformadoras? Bueno, desde el papel que cada uno de nosotros pues haga para impulsarlo, es decir, ahí retomamos nuevamente el compromiso de los docentes, es decir, ¿qué estrategias se deben experimentar? Vamos a comenzar por nosotros mismos, ¿no? Es decir, uno, no hacernos cómplices si nosotros pues no atendemos a la escuela, si no retomamos ese papel fundamental, protagónico que tenemos en la institución y logramos llegar a dictar ciertos cambios, a trabajar los cambios desde la escuela, desde nuestra comunidad, desde incluso desde nuestra familia, desde nuestro hogar, ahí nos hacemos cómplices parte de esa situación. Entonces, creo que una primera estrategia sería precisamente que desde la universidad pudiéramos trabajar iniciar con acciones transformadoras, con acciones innovadoras que nos lleven al desarrollo de competencias ciudadanas, que nos lleven a replantearnos la ética, los valores, a retomar incluso esas discusiones y a trabajarlo desde nuestro hacer, ahí en el aula, con el alumno. Sí, hay una cosa que es que a mí me parece que la universidad ha sido un poco, yo diría como que pretenciosa, porque si bien es cierto la universidad es sabiduría, es conocimiento, es propuesta educativa, es propuesta social, tiene que aceptar que el conocimiento tácito que explica la realidad está ahí en esa realidad y que hay que ir a ella para entenderla. Entonces la universidad tiene que ir a la realidad, entiendo yo, con un poquito de humildad ante la posibilidad de conocerla profundamente, la realidad que estudia. Entonces, hacer de la realidad un espacio para comprenderla, para formarse, para generar nuevo conocimiento, para el desarrollo de competencias, para que la universidad aprenda también. Entonces, yo sí creo que la universidad tiene que abrirse a trabajar de manera más intensiva con la realidad. Y esto lo venimos diciendo desde hace muchos años, esto no es nuevo. Siempre se ha dicho que la universidad está de espaldas a la realidad. Y nosotros decimos, no, porque tenemos un proyecto de extensión, no, porque tenemos un proyecto de producción, sí, pero se trata de una racionalidad interna del currículo y del funcionamiento de la universidad que trabaje en verdadera sintonía con la realidad. Fíjate que una de las críticas que hemos hecho nosotros desde que estamos trabajando desde hace muchos años ya el modelo por competencia, es que la formación por competencia no se puede dar, no se podría dar verdaderamente tal como se plantea en las 4 paredes de la universidad, porque tú tendrías que evidenciar el desempeño en la situación real de trabajo, y eso implica que la universidad salga a esa situación real de trabajo para evidenciar el desempeño, pero no al final con una pasantía muy corta, sino desde todo el proceso de formación, cómo podemos evidenciar el desempeño y poder certificar ante la sociedad que esta persona tiene un buen desempeño, un desempeño idóneo y volitivo, además lo quiere hacer y lo hace con convicción. Entonces yo creo que una salida que tiene que ver en los modelos universitarios en general es buscar integrarse más a una racionalidad de lo real vivido, no de lo real construido, no de lo real académico. Excelente, doctora. Dice Jesús Correa, considero que la información recibida en este webinar de parte de las doctoras ponentes nos ha contribuido grandemente a los procesos académicos que estamos desarrollando en el marco del estudio doctoral. Gracias, OMESI, por la invitación. Siempre a la orden, este es el primero de muchos que estaremos haciendo en diversas áreas para entonces institucionalizar lo que son los webinars como acceso universal al conocimiento, que vaya,
pues a nutrir o a favor del proceso de enseñanza-aprendizaje de ustedes, nuestros estudiantes. Y por supuesto a toda la colectividad que ustedes se interesen en ello. Más adelante recibimos la intervención de Elizabeth Román, quien refiere que no hay una respuesta absoluta, pero sí creo en la gestión inteligente de las emociones y en las conversaciones sanadoras, como una tarea impostergable en las aulas. Esto tiene que ver con lo psicológico y lo espiritual que mencionó la doctora Inciarte, totalmente. De acuerdo con Elizabeth. De acuerdo. De acuerdo. Sí, más adelante, las últimas dos intervenciones de este webinar, tenemos, nos refiere Freddy, ese es el desajuste educativo del cual hablaba anteriormente. La formación en las instituciones de educación superior está de espalda a la realidad. Sí, señor. De igual forma, Abel refiere, entiendo que las instituciones educativas y sobre todo como docentes, hacemos nuestro trabajo, nuestro mayor esfuerzo para la formación en competencia ciudadana, y esto constituye un pulso, se constituye en un pulso para el mejoramiento integral de nuestra sociedad. Sin embargo, no podemos desconocer que las acciones de los que ejercen el poder van en contra de esa finalidad. Como docente, noto que cuesta más formar en valores. Los mismos estudiantes argumentan que hasta los que ocupan grandes cargos lo hacen. Doctoras, ¿tienen alguna postura frente a esa intervención? No, yo creo si bien es cierto que la formación ciudadana debería promoverse desde las distintas instancias sociales, que la escuela tiene una responsabilidad muy importante, pero que también desde la política, desde los medios de comunicación, desde las organizaciones sociales, tienen compromiso con la formación ciudadana. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros y presionar y reflexionar acerca de las exigencias ciudadanas que debemos hacer también. Entonces la familia, los medios de comunicación, las redes sociales, la iglesia, la política, los grupos sociales en general, todos tienen compromiso en lo que es la formación ciudadana. Así es. Perfecto, excelente. Entonces ya con esta intervención, pues damos por concluido este webinar, sin antes de ello agradecer a la doctora Alicia Inciarte y la doctora Liliana Canqui, quienes nos acompañan desde la Universidad de la Costa en esta primera experiencia de formación virtual de la UMESIT, denominada Webinar Internacional Tendencias Curriculares Emergentes. Una visión compleja. Y cerramos con el aporte de Claudia, que refiere que la universidad y la escuela deben estar conectadas en su papel social y transformador del ser, construir la actitud y el perfil de un hombre transcomplejo e íntegro en todos sus aspectos. Debe responder entonces a los retos y desafíos actuales. A todos los presentes, muchísimas gracias. Prontamente entonces le estaremos compartiendo el link de grabación de esta videoconferencia que sirva para realimentar los procesos de formación que cada uno de ustedes emprenden desde nuestro programa doctoral. Muchísimas gracias. Tengan todos un feliz fin de semana. Muchas gracias, complacida. Gracias.